Vamos a continuar con Bertalicia Galindo. Ella nos va a hablar de su proyecto Alcanzando el Conocimiento. Fue apoyado en 2012. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues soy Bertalicia Galindo, estamos a cargo de Alcanzando el Conocimiento. Es un proyecto que inicialmente nació en 2011. Bueno, nació un poquito atrás, pero vio la luz en 2011. Se gestó en 2009, pero vio la luz hasta el 2011 en radio, pero luego de esto, gracias a la convocatoria de CONACYT, de proyectos de comunicación pública de la ciencia, pues pudimos hacer una serie de televisión. Les voy a presentar un video. Bueno, antes que nada quiero comentarles un poquito de cómo pensamos que Alcanzando el Conocimiento podía tener una derivación en televisión, porque la televisión hasta ahora, y bueno, ahora también con la televisión por internet, pero hasta ahora la televisión formal y la televisión por internet, pues son los medios que más pueden penetrar a la sociedad, porque las imágenes son las que se les quedan más a las personas. Vamos a ver este pequeño video y ahorita seguimos. No tiene audio. El mundo ha cambiado vertiginosamente en los últimos 15 años. Estamos en la era del conocimiento, en la que los productos de valor agregado valen mucho más que las materias primas. Las economías más fuertes del mundo tienen un denominador común: la inversión en ciencia y tecnología, que día a día genera conocimiento y que al final de la jornada se transforma en riqueza. La riqueza proveniente del conocimiento que hace crecer a las economías del mundo es conocimiento que en su mayor parte fue desarrollado en laboratorios, institutos especializados de investigación, y de ahí se fue a diferentes áreas de la ciencia y la tecnología para luego transformarse en patentes que serán negocios. En las economías del primer mundo, esta inversión comenzó hace muchos años y hoy países como Estados Unidos, Alemania, Japón, Inglaterra, Reino Unido, Brasil, Corea del Sur, Francia o China disfrutan de los resultados, con productos que tienen liderazgo en los mercados mundiales. La sociedad del conocimiento, un término que vio la luz hace ya más de 30 años, en México aún no permea, porque aunque como sociedad aspiramos a ella hasta ahora, la ciencia y la tecnología mexicanas no tienen un papel relevante en el país, lo que lleva a no tener un desarrollo productivo propio de productos específicos, como sí lo tienen las economías del primer mundo. Alcanzando el Conocimiento en Televisión es un proyecto de comunicación pública de la ciencia con el objetivo de comunicar de una manera sencilla pero veraz el quehacer científico y tecnológico que se hace en el país. A través de 13 capítulos producidos con financiamiento de la convocatoria de proyectos de comunicación pública de la ciencia del CONACYT 2012, esta serie se acercó a los laboratorios, a los institutos que producen desarrollos de ciencia, tecnología, así como empresarios, funcionarios y demás actores que intervienen en diferentes proyectos de la ciencia, la tecnología y en algunos casos en la innovación del país. En este recorrido por laboratorios, oficinas, centros de investigación, nos dimos a la tarea de conversar con los actores del sector de ciencia, con el sector de la tecnología y con los innovadores, para conocer sus investigaciones, experimentos, desarrollos, sus alcances y sus retos por resolver, para saber cómo con conocimiento se pueden dar soluciones a problemas que aquejan a la sociedad, como la obesidad. Una vez que te expones a las dietas altas en grasas, cambia tu neuroquímica, cambia tu cerebro. Y ahí es el problema, ¿no? No es tan fácil después revertir los cambios una vez que ya se es obeso. Las enfermedades mentales. Este estilo de vida estresado, agitado, por supuesto que es un factor predisponente para el desarrollo de muchas enfermedades, no nada más de las que se conocen actualmente como diabetes, hipertensión, sino también las enfermedades neurodegenerativas, porque someten al cerebro a un funcionamiento bajo condiciones de estrés. Así como las oportunidades que ofrece la ciencia para desarrollar tratamientos especializados y a la carta para diversos males,
hasta hoy incurables, basados en nuestro ADN. Para 2020 vamos a notar que claramente hay un impacto. Ya nadie se va a preguntar qué es esto del ajeno. O los inimaginables alcances de los desarrollos de la nanotecnología. La realidad es que toda la tecnología tiene que tener un aspecto ético. Y siempre que se hace un desarrollo tecnológico hay que pensar en las consecuencias, porque siempre hay consecuencias. En esta serie de reportajes tipo documental, hubo capítulos en los que se discutieron los retos que tiene México para alcanzar la economía del conocimiento. Tenemos los ingredientes, no suficientes, necesitamos más de todo. Pero el problema es que además esos ingredientes no están bien combinados. No tenemos una comunicación suficiente entre grupos científicos, empresas, grupos de tecnólogos. Comparándolo con las economías del primer mundo que hace años que ya lo lograron. En Francia ya por fin estamos fuera del debate si la ciencia sirve o no. Para la mayoría de la gente ya saben muy bien que la ciencia es un elemento importante del desarrollo. Cuando se habla de un país como una sociedad del conocimiento, se debe incluir a los estados que conforman el territorio mexicano. Y Alcanzando el Conocimiento hizo un recorrido por dos de las entidades que han apostado por la ciencia y la tecnología, como el estado de Morelos, que cuenta con el mayor número de investigadores con respecto a su número de habitantes. Es la primera vez en el estado en que se hace una campaña a nivel de gobernador que promueve también una propuesta en ciencia, en tecnología, en innovación. Y el estado de Yucatán, que se ha caracterizado por su organización y su sinergia entre los diferentes actores del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Creo que al estar todas las instituciones en un solo espacio con proyectos de esa magnitud que, como representa el parque, tomará mayor visibilidad y entonces podremos jugar un rol de mayor importancia a nivel internacional. Esta serie se transmitió 2 temporadas. A través de la señal del canal Una Voz con Todos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, con presencia nacional en la televisión digital terrestre y en los sistemas de cable del país. Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Alcanzando el Conocimiento. Bueno, creo que ya los cansé de Alcanzando el Conocimiento, pero somos un poco repetitivos. El caso es que, bueno, hicimos esta tarea, pero les voy a contar un poco de la historia. Vamos a la presentación. Como les decía al principio, en 2011 comenzó Alcanzando el Conocimiento en MBC Radio y bueno, pues nos dimos cuenta un poco de las necesidades de la gente. Yo soy periodista de información, de formación y de información política y económica, pero ya en 2009 buscaba algún proyecto de nicho y bueno, pues hubo algunas conversaciones con algunas personas para poder definir a qué nicho y estuve intentando en varios y este es uno de los que más tenía como posibilidades y bueno, se hizo una propuesta de un programa de televisión. Primero iba a ser para Efecto TV, pero finalmente no funcionó, no caminó y fue hasta que encontramos un lugar en MBS. Ahí con un poco de escepticismo, pero al caminar del tiempo pues nos dimos cuenta que a la gente sí le interesa esta vida de contenidos, esta vida de cosas nuevas, diferentes, pero que la ciencia, la tecnología y la innovación puede ofrecer muchísimas de estas cosas. Entonces, pues cuando conocimos la convocatoria, Jesús Mendoza nos comunicó de que iba a haber una convocatoria, de que iba a ser la primera convocatoria que iba a lanzar CONACYT y que había esta posibilidad. Bueno, pues dijimos, vamos a intentarlo, pero la ambición pues era llegar a la tele, ¿no? Entonces en ese momento se nos hizo muy fácil y después se nos hizo todo bolas, pero ya les contaré. Bueno, ahí está un poco de lo que veíamos. Y entonces hicimos la propuesta, serie de televisión de 13 capítulos. Esto no era así, esto originalmente nosotros queríamos ir al aire y queríamos hacerlo en vivo, pero lamentablemente los costos, bueno, había un tope máximo, 3,5 millones, ¿verdad? 3,5 millones y nosotros, bueno, pues sí, nos fuimos al máximo y dijimos, claro, ¿no? Pero pues había muchísimos más proyectos y pues los recursos no eran suficientes. Sin embargo, nos dieron un muy buen recurso, pero no para una producción en vivo, nos dieron $1 millón que podíamos ocuparlo de diferentes maneras. Una de las cosas que no podíamos hacer era darnos el lujo de rentar un estudio. Rentar un estudio
elevaba los costos tremendos. Bueno, si alguien tiene un pariente o alguien tiene, a lo mejor las cosas cambian, pero nosotros no teníamos en ese momento un estudio y todo estaba así como en negros, ¿no? No sabíamos a dónde ir. Y platicando con con otra empresa con la que hicimos este proyecto, con gente de producción, llegamos a la conclusión que lo más fácil o lo más sencillo, pero a la vez también un poco complicado por lo que requería, era hacer el género de reportaje tipo documental, bueno, como producción independiente. Ahí contamos con este grupo que hacía cosas que ya los habíamos conocido, era gente que trabajaba para Efecto TV y algunos ya los habíamos conocido como Beto Cruz, que nos ha musicalizado todo el tiempo, que es excelente, y muchísima otra gente talentosa que ya la conocemos de mucho más tiempo en el medio. Pues la juntamos y juntamos también a otras personas. Por ejemplo, un guionista, lo que implicaba esto era escribir unos buenos guiones, y eso, aquí se los digo, es una tarea. Yo acabé aprendiendo a hacer guiones y es una tarea muy complicada, es muy bonito, pero sí te tienes que, ahora sí que horas, bueno, no les voy a decir horas qué, pero te tienes que estar sentado mucho tiempo, hasta que te sale y hasta que te queda. Entonces, esta fue una de las complicaciones, pero seguimos adelante y vimos que los temas más interesantes que podíamos ofrecer, ya con el programa de radio nos habíamos dado cuenta como por dónde iban las cosas en las temáticas y en las problemáticas del país. Entonces, pues empezamos a armar varios contenidos. También habíamos pensado en hacer uno de la conquista de Marte, pero bueno, pues eso no teníamos mucha información. O sea, hubo temas que no pudimos hacer, que los tuvimos que cambiar en el momento, y escogimos esos 13 temas. De pronto 13 temas fue demasiado ambicioso, también eso no lo contemplamos. O sea, 13 temas de 1 hora cada uno, se volvió una locura a la hora de la preproducción y de la producción. Y seguimos adelante, de ahí empezamos a hacer entrevistas. Teníamos que conseguir a los funcionarios, esa foto la pongo porque al doctor Cabrero era sus primeros tiempos en el CONACYT, y nos costó muchísimo trabajo conseguirlo por su agenda, y porque bueno, él como que decía, no, pues una entrevista ahorita no, porque yo acabo de entrar y no es el momento, y así. Y entonces bueno, pues en un evento que fue a Puebla, pues nos tuvimos que trasladar a Puebla únicamente para esa entrevista, y eso pues nos incrementaba los costos, nos hacía pues el tiempo, ¿no? Los tiempos se fueron en la producción se fueron ampliando. Conseguir a funcionarios como el director del IMEGEN, por ejemplo, era también un poco difícil por las agendas. Pero de ahí, bueno, ya nos fuimos a los laboratorios y ya encontramos cosas muy interesantes, y lo que queríamos era tener a todas las voces posibles de los científicos, que cada tema, si hacíamos nanotecnología, bueno, que tuviéramos lo más que se pudiera. Hubo gente que nos canceló, hubo gente que no la incluimos, hubo gente que nos quedó diciendo, porque como ya lo dijeron aquí mis compañeros que me antecedieron, trabajar con los científicos no es nada fácil, son muy complicados, muchos de ellos ellos no piensan todavía, y a lo mejor eso es parte de lo que dijo Jesús, por lo que todavía no tenemos una Secretaría de Ciencia y Tecnología. ¿Y por qué una de Cultura? Sí, porque trabajar con los científicos, no todos piensan que la comunicación es importante. Entonces había que estar, hay algunos muy abiertos, hay algunos que son, bueno, si uno habla con Pepe Franco, bueno, pues es un comunicador nato, ¿no? O algunos otros, pero hay unos que no, entonces hay que estar, o con Marcelino Cerejido, pero hay unos que hay que estar encima de ellos, o hablándoles así, diciéndoles, y además, pues nosotros existíamos en radio, pero decían televisión ¿para qué, no? Bueno, ahí ese fue el asunto, ¿no? Tener a todos, y también las agendas de los estados. Por ejemplo, cuando fuimos a Yucatán, pues ahí tuvimos ayuda de bastantes gentes, como de Joel, por ejemplo, que nos ayudó a hacer una agenda magnífica, de muchas otras personas, en donde sí, por ejemplo, ahí fuimos a Yucatán y ellos ya sabían, o sea, ellos sí, claro, sí, tal día, y se nos hacía increíble porque decíamos, en Yucatán nos es menos difícil hacer un reportaje que en la propia Ciudad de México, porque en Yucatán todos están dispuestos, ávidos, todos quieren el documental, todos te preguntaban y cuándo lo van a hacer y no los pueden dar, y esto y lo otro, a diferencia de la misma Ciudad de México. Bueno, ahí son ejemplos de lo que nosotros trabajamos.
Recibimos el apoyo sin duda de muchas instituciones de una manera también muy interesante, por ejemplo del CINVESTAP, tanto del Distrito Federal como de Mérida, del Instituto Politécnico Nacional, del Museo Tecnológico, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Embajada de Francia, del Universum, del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Porque también teníamos problemas, por ejemplo, cuando decidimos grabar stands de última hora en la zona arqueológica de Yucatán, pues no llevábamos ni los permisos, ¿no? Y entonces estar haciendo una serie de llamadas y cosas que después volvimos más adelante para otro proyecto a Campeche y Calakmul, pues nada más nos dejaron ver una parte, pero fue muy difícil, o sea, como que todo es así, ¿y para qué lo quieres? Y vas a grabar un comercial, ¿y cuánto va a costar? Y no sé qué, pero entonces tienes que pagarme, o sea, como que esa parte, pues yo sé que en todas las producciones es complicada, pero a lo mejor si la gente tuviera más conocimiento de lo que es la ciencia, la tecnología, la innovación y lo que le puede servir a la sociedad, quizá hubiera más apertura desde un principio. La experiencia, bueno, nosotros cuando decidimos hacer estos documentales, pues no podíamos mentir, ¿no? Teníamos que ir con todas las voces, teníamos que estar en el lugar y entonces, pues si era Yucatán, nos iba a incrementar muchísimo los costos, pues ya nos habíamos comprometido, ya no nos quedaba de otra, ya creo que cuando ya estábamos haciendo esa producción ya no podíamos cambiar nada y pues no, ni modo, ahora había que cumplir, ¿no? En el caso de Morelos, bueno, los costos no eran tantos, implicaba ir, pero pues está muy cerquita, pero Yucatán sí nos implicó un gasto interesante y eso pues no estaba, o sea, no lo teníamos tampoco tan presupuestados porque no éramos en ese entonces pues expertos en producción, ¿no? O sea, hacíamos radio y alguna cosa de televisión, pero nada como esto. Después, por ejemplo, cuando fuimos al INAOE, que aprovechamos esa tarde de la entrevista con el doctor Cabrero, pues aprovechamos para esto que nos sirvió porque tienen un laboratorio de nanotecnología, pero era cosa de que teníamos que ir viendo todo lo que podíamos ir aprovechando pues para que no tuviéramos que volver a ir y valiera la pena. Y esta experiencia de pues estar ahí, ponernos los trajes y estas experiencias fueron maravillosas, las experiencias a los laboratorios. Y bueno, la experiencia a subir al milimétrico, pues también ya algunos nos andábamos desmayando, de pronto estaba todo muy limpio y de pronto nos agarró unos nubarrones que ya, bueno, se empañaron todas las imágenes, tuvimos que complementarlas con otras imágenes que nos dio el INAOE, en fin, después cuando dijimos el telescopio, pues no sabíamos que no estaba terminado, entonces dijimos, un reportaje del telescopio de 1 hora, ¿qué vamos a decir toda la hora del telescopio? No es posible. Entonces ahí cambiamos toda y dijimos, bueno, lo que se hace de la astronomía en México, más o menos, porque ya no pudimos ir, por ejemplo, a Baja California, ya no pudimos ir a ninguna otra parte. Bueno, ahí es un poco, tuvimos problemas técnicos, humanos, pleitos, lo que todo pasa en una producción, desveladas, desmañanadas, horas de discutir, en ese momento pues uno de los Sambors, el Sambor de la Fragua, era nuestra oficina, entonces ahí concurríamos todos y estábamos hasta las meseras decían, ya llegaron, ya. Aquí se van a quedar hasta la 1, ¿verdad, muchachos? Porque pues ya nos quedamos ahí trabajando hasta que se pudiera, hasta que nos corrieran. Bueno, ahí no hay esa foto porque les digo que nos estábamos desmayando allá arriba. Y ya cuando terminamos, pues ahora, porque además pues teníamos que sacar ese trabajo, la convocatoria no decía que teníamos que transmitir, pero era demasiado trabajo y un recurso importante como para dejarlo tirar. Entonces, pues el problema fue que, y hablamos con Jesús varias veces, y dónde va a ir al aire, y dónde se puede, pues no se encontraban opciones, porque también se cometió otro error, ¿no? Otro error de no ver las cosas más a largo plazo, pero es la falta de experiencia. O sea, nosotros decíamos, si tenemos estos materiales y ya hechos, son con dinero CONACYT, va el logo de CONACYT, a la televisión pública les va a interesar, pero no. El 11 dijo que tenía sus programaciones ya quién sabe hasta cuándo, que era difícil y que de 1 hora, que era así como un sueño, que era demasiado tiempo que nos dieran. El 22 dijo que no tenía dinero. Yo hablé con todavía con el actual director
Primero le ofrecí cuando no estaban los reportajes hechos y después le ofrecí cuando ya estaban y ni así quiso. Entonces, no te lo puedes explicar porque dices, ya, pues ya te los doy, ya, pásalos, ¿no? Pues no. Ya estábamos a punto de pasarlos en internet cuando, bueno, pues finalmente hablamos con lo que era OCMA, que es ahora el sistema de radio televisión pública del Estado mexicano. Ajá, entonces hablamos con ellos y bueno, ya ahí se llegó a una negociación de darles los documentales. Ese canal tiene contenidos interesantes, no solo pasó los de nosotros, ha pasado los de varios otros equipos y otras producciones, tiene muchos convenios con la UNAM y con otras partes, entonces pues ahí caímos en blandito y pasaron los programas, tuvieron presencia nacional, se transmitieron en 2 temporadas y bueno, todavía nos dicen que a lo mejor los vuelven a pasar, no tenemos claro todavía. Pero el caso es que ahí pues los programas tuvieron mucho éxito, hubo muchísimos comentarios, les dimos un seguimiento por redes sociales, todo el mundo quería como, ¿y dónde lo puedo ver? ¿Y dónde lo puedo volver a ver? ¿Y dónde lo puedo recuperar? Y bueno, nosotros como hicimos un convenio ahí para que ellos tuvieran los derechos pero compartidos, entonces todavía estábamos pensando si los pasábamos a otra parte, pero ya no se pasaron, ya los subimos a la página y bueno, pues resumiendo el proyecto en cifras, número de programas 13, duración de cada uno 54 minutos, entrevistas realizadas, 100 entrevistas realizadas, tiempo de realización 12 meses, esto porque se nos alargaron los tiempos de edición, porque la verdad pues buscábamos costos baratos y la gente que editaba pues tenía otras chambas y no teníamos pues una empresa para nosotros, ¿no? Teníamos que agarrar como de aquí y de allá. Entidades donde se realizó la producción y además tenían errores, ¿no? Porque esa es otra de las cosas. A veces para consolidar un equipo que se dedique al periodismo de ciencia, pues debe de haber interés, les debe gustar, deben entenderle y eso a veces cuesta trabajo porque normalmente el medio estamos acostumbrados a las noticias y a cosas pues más de otra forma, ¿no? No a la precisión de algo, de lo que tengas que hablar, que cuando se refiere a cosas de ciencia y tecnología. Y bueno, pues a nosotros en aquel tiempo nos dieron ese $1,000,000 y pues los documentales los pueden ver, ya están en el portal, en alcanzandoelconocimiento.com y ya, es todo. Muchas gracias. Si tienen preguntas, comentarios más adelante, con gusto.